EQG con la parte de España. Muchas gracias por acompañarnos y pues sin más vamos a dar inicio a la presentación de la primer parte de la norma 18. Muy bien, pues vamos a introducirnos a este tema con una breve introducción acerca de todo lo que es el sistema globalmente armonizado. Decidimos colocar esta introducción debido a que nos parece muy importante abordarla, porque si bien sabemos que pues hoy estamos por aquí involucrados muchos profesionales de diversos sectores, estudiantes también, etcétera, ¿no? Todos los que nos encontramos aquí y todos estamos pues muy interesados en el tema, interesados por pues dar lo que es el cumplimiento dentro de las empresas en nuestras diferentes actividades, en los diferentes sectores. Al final creemos que a pesar de eso, a lo largo de nuestras actividades, en el día a día, podemos llegar a verlo únicamente como una serie de requisitos a los cuales pues estamos sujetos, ¿no? La autoridad nos sujetó a esos requisitos a través de como tal, de cuando expidió esta norma oficial mexicana y que por ende pues estamos obligados a cumplirlos. Vaya, no es algo que quizás nos suceda a todos, ¿no? Pero puede ser que de pronto en el día a día nos olvidemos un poco de toda la trascendencia que tiene este tema y nos vayamos meramente con la parte de cumplir. Entonces, es por eso que estamos pues abordando esta primera parte, ¿no? De la introducción. Prácticamente desde que nos levantamos hasta el día en que regresamos a la cama, en un día normal, ¿no? De nuestras actividades, estamos en contacto con sustancias químicas o con algunos otros productos en cuya elaboración intervino en algún momento el uso de sustancias químicas. Esto pues se ha vuelto tan común, tan cotidiano en nuestras vidas, que incluso llega a pasar desapercibido, ¿no? Para nosotros. Es conocido cuánto todos estos productos pues han llegado a mejorar nuestra calidad de vida, cuántos beneficios nos han traído, llámese cosas como la cura de enfermedades, la prevención de ellas, la limpieza de un espacio, la parte de los productos cosméticos para pues una mejora como tal en nuestra presentación, en nuestra persona, lo que es el sector de la construcción, el mejoramiento de los espacios, en fin, ¿no? No podríamos, si nos quisiéramos poner a listar todos aquellos beneficios que nos pueden traer o todos los aspectos de nuestras vidas en los cuales nos ayudan, pues no terminaríamos, ¿verdad? Pero bueno, al final, todos estos productos pues hacen muchas de nuestras tareas más sencillas, más rápidas, y pues es por eso que contribuyen, ¿no? a mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, el uso de dichos productos pues también nos pueden traer consecuencias negativas. Sabemos que como tal, a lo largo de la historia, pues de la humanidad, se han presenciado numerosos casos de enfermedades, muchos casos o mucho aumento de cáncer, ¿no? En general en el mundo, mutaciones, severos accidentes, etcétera, que pues han cobrado en algún momento muchas vidas humanas, incluso pues también han afectado a las especies, ¿no? A nuestro entorno como tal, y bueno, esa afectación al final pues también nos llega a traer consecuencias a nosotros mismos, ¿no? Esa afectación pues a nuestro entorno. Y bueno, considerando todo eso, los beneficios que nos traen estos productos, pero a su vez las mismas consecuencias que pueden acarrearnos, pues a lo largo de los años y de nuestra historia, diversos países y organizaciones han desarrollado pues distintas regulaciones, ¿no? Como son leyes, reglamentos, normas, etcétera. Algunos han creado sus propias pues instancias, ¿no? Gubernamentales para la regulación de todo este tema, ¿no? Del manejo de las sustancias químicas. Y bueno, también para la comunicación
de los peligros de todos estos productos a los diferentes usuarios de ellos. Esto como tal, pues ha sido mediante cuestiones como son etiquetas, hojas de datos de seguridad, entre otras. Y bueno, el acceso a esta información, a este tipo de información que se ha desarrollado por parte de los usuarios y de los consumidores, pues es un derecho, ¿no? Tenemos ese derecho a saber qué es lo que estamos adquiriendo, qué es lo que estamos comprando, qué es lo que contiene, de qué están hechos, pues, como tal los productos, ¿no? Y bueno, esta información, pues como decíamos, ya se ha facilitado mediante lo que son hojas de datos de seguridad y etiquetas. Y esto permite, pues, el hecho de poder identificar los productos, ya sea a través de sus nombres, por ejemplo, comerciales o sus nombres químicos, a través de cuestiones como son los diferentes números de identificación, tal es el ejemplo del número CAS o números utilizados justamente en Europa. También lo que nos permite, pues, es comunicar los peligros que implican estos productos y como tal el poder que a través de eso pues se adopten medidas, ¿no? Diferentes medidas de seguridad en lo que son, bueno, esto de acuerdo con, por ejemplo, las condiciones de uso de esos productos o la regulación local o cómo es que se van a, pues sí, a manejar, ¿no? En el sitio donde van a ser utilizados. Y bueno, debido a todo ello, a todo lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas reconoció en un momento dado, pues que había ciertas diferencias, ¿no? En la legislación que los diferentes países fueron expidiendo con fines de poder establecer, clasificar, medir y también comunicar los peligros de las sustancias. Y que bueno, pues todas estas diferencias han afectado a lo que es el comercio internacional de productos químicos y pues también provocan variaciones en cuanto a la forma de comunicar los peligros en los distintos elementos, como son pues las hojas y las etiquetas. Como sabemos, de pronto puede ser que un producto que en un país sea muy peligroso, en otro no lo sea tanto, cada país ha establecido sus propios criterios para clasificar. Y bueno, debido a todas esas diferencias, pues esta organización convino en reconocer un enfoque que a nivel internacional armonizara esta clasificación y comunicación de peligros, dando pues ello las bases para poder hacer la transmisión de la información a los usuarios pues de una forma armonizada y coherente sobre todo, basándose en una clasificación uniforme. Recordemos esta parte, es muy importante que ahorita hagamos énfasis en eso, ¿no? Estamos hablando de un sistema armonizado justamente porque es algo que pues pretende traer cierta proporción y correspondencia. Que todos, finalmente, por decirlo de alguna manera, pues que todos estemos hablando en el mismo idioma en los diferentes países, ¿no? Si fuese un producto que vaya a Estados Unidos, a Canadá, o en fin, vaya hasta China, todos estemos hablando dentro de lo que cabe de la misma manera y estemos utilizando de alguna forma pues el mismo lenguaje para comunicar los peligros de las sustancias. Y bueno, como tal, entre las ventajas de la aplicación del sistema globalmente armonizado, vamos a presentar aquí algunas. El poder aplicar este sistema globalmente armonizado mejorará la protección de la salud humana y del medio ambiente al facilitar al usuario mediante un sistema de comunicación de peligros que sea inteligible. Recordemos esta parte, ¿no? Es muy importante. Esta palabra de
por todos aquellos que estén involucrados en el manejo de las sustancias, y esto pues de forma independiente a lo que sea su formación, su nivel de estudios o su origen, ¿no? Justamente que, por ejemplo, el tema del idioma, de que todos hablemos diferentes idiomas, pues no sea, disminuya, digamos, la barrera que esto a lo mejor en un momento dado ha sido, ¿no? Y a través de este sistema, pues unifiquemos esa forma de comunicar los peligros de los productos. Y bueno, esto tiene mucho que ver con la rápida manera en la cual, por ejemplo, los pictogramas y otros elementos de comunicación que conforman al sistema a través de las hojas y las etiquetas nos permiten comprender de qué sustancias se trata y cuáles son los peligros que tiene. Es decir, observamos el pictograma y de forma pues muy rápida nos da un mensaje, ¿no? De ante qué tipo de sustancia estamos. Bueno, esa es por una de las ventajas. Por otro lado, también a nivel internacional, el sistema pues va a proporcionar un marco reconocido, facilitando el acceso a mercados, ya que con ello, por decirlo de algún modo, pues estaremos, como comentaba, ¿no? Ocupando lo mismo, y eso va a hacer que pues se facilite esta comercialización entre los diferentes países, ya que pues lleguen de un sitio a otro los productos con esa similitud, ¿no? En la comunicación de los peligros. Y por otro lado, otra ventaja que presenta es que reduce la duplicidad de ensayos, de pruebas y de evaluaciones de los productos. Esto debido a que, como sabemos, pues está previsto que para la clasificación de los productos sea utilizada información que ya, pues con antelación ha sido realizada, ha sido desarrollada y se ha sentado en bases de datos, en estudios y en diferentes análisis. Entonces, que esta parte de ya utilizar información pues que ha sido previamente revisada pueda disminuir esa cantidad de nuevos estudios que se tengan que realizar, ¿no? Por ejemplo, estudios de toxicidad, por mencionar un ejemplo. Y bueno, en un principio se dio inicio a examinar los diferentes sistemas que ya existían para determinar pues el alcance que debía tener esta tarea de armonizar, de desarrollar el sistema globalmente armonizado. Como sabemos, pues ya muchos países contaban con diferentes regulaciones en la materia. Varios fueron desarrollando pues una propia. Y bueno, se acordó entonces tomar como punto de partida para la elaboración del sistema globalmente armonizado estas diferentes regulaciones, ¿no? Y bueno, de ellas las principales que se tomaron son las que podemos ver por aquí. Como primer punto, pues la reglamentación vigente en Estados Unidos, aplicable al sitio de trabajo, a los consumidores y a los plaguicidas. Por otro lado, la reglamentación canadiense sobre esas mismas cuestiones. También las directivas de la Unión Europea sobre clasificación y comunicación de peligros de sustancias y de preparados peligrosos. Y pues finalmente las recomendaciones de las Naciones Unidas sobre el transporte de mercancías peligrosas. Como sabemos, por ejemplo, en este último punto, el de las recomendaciones para el transporte, de este fueron tomados muchos de los criterios, o en su mayoría, los criterios para hacer la clasificación pues, de los peligros físicos. Y bueno, después de esta breve introducción y de que, insisto, ¿no? Queremos resaltar en la gran importancia de este tema, todos lo sabemos y sabemos que todos estamos seguramente ya echándole muchas ganas en introducirnos y en la aplicación del sistema como tal dentro de las empresas. Bueno, llevarnos la importancia de aplicarlo pues como tal en todas nuestras actividades, ¿no? Tanto dentro como fuera de los centros de trabajo.
Pero bueno, entremos justamente en ese tema, entremos ya en materia como tal de la norma y pues queremos iniciar con lo que es su estructura. Esto nos parece muy importante porque nos va a dar un panorama general de cuáles son pues los requisitos que de acuerdo con nuestras actividades nos aplican cumplir y de qué tipo de información nos podemos apoyar, ¿no? Para ello. Sobre todo revisando pues como tal la estructura de la norma, dónde vamos a encontrar cada cosa que requerimos para ir apegándonos. Bueno, pues la norma cuenta con 16 apartados. Empecemos con esta parte pues como base. Esta estructura pues ya nos es muy conocida porque como sabemos es similar al resto de la normatividad que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o bueno, en general, pues la normatividad que en México manejamos, ¿no? Dentro de esos 16 apartados, pues como ya sabemos, de forma general podremos encontrar como tal el objetivo de esta norma, en dónde es que aplica, referencias, definiciones, abreviaturas, las obligaciones tanto del patrón como de los trabajadores, el tema del sistema tal cual, la norma nos va a marcar de forma muy puntual qué es lo que está centrando como el sistema, ¿no? Cuáles son los puntos que se están tomando para marcar esto es lo que te requiero, ¿no? Como sistema. Luego también pues el tema de las hojas de datos de seguridad, la parte de la señalización, la capacitación y bueno, esta otra parte que igual, ¿no? Insisto, ya la hemos visto en muchas otras normas, el tema de las unidades de verificación, el procedimiento para evaluar la conformidad con la norma y bueno, la competencia, ¿no? Con respecto a la vigilancia del cumplimiento de la norma y todo lo relacionado pues con la bibliografía, las fuentes consultadas para su elaboración. Entonces, bueno, esa es la parte de los 16 apartados. Por otro lado, vamos a tener 5 apéndices en los cuales vamos a encontrar diferente información. Ahorita los vamos a revisar. Y 2 guías, que desde ahorita recordemos, ¿no? Que estas guías no son normativas. Entonces, bueno, estos son los 5 apéndices con los que cuenta la norma. Nos vamos a estar apoyando mucho de ellos para ir revisando, como les decía, lo aplicable, los requisitos aplicables y cómo vamos a irles dando cumplimiento. En el apéndice A, lo que vamos a encontrar son los elementos de comunicación de los peligros, tanto físicos como para la salud. Podremos encontrar los tipos de peligros que aborda la norma y las diferentes categorías para cada uno de esos tipos de peligro. Todo esto que ahorita estamos comentando, obviamente, entre esta y las siguientes 2 sesiones, pues lo vamos a ir revisando con más detalle. Luego, por otro lado, en el apéndice B, lo que vamos a encontrar van a ser los pictogramas. Y bueno, ese es el nombre como tal del apéndice, ¿no? Pero yéndonos un poquito más a fondo, pues vamos a encontrar los diferentes símbolos y sus descripciones, las características con las cuales deben cumplir los pictogramas, por ejemplo, las dimensiones. Este es un tema bastante común, ¿no? Nos pasa mucho que muchos clientes nos preguntan por este tema de, bueno, ¿cómo doy cumplimiento a las dimensiones que deben tener los pictogramas? Esto también lo pretendemos abordar en próximas sesiones con mayor profundidad, esperando que pues quede lo más claro posible. Y bueno, también en este mismo apéndice podremos encontrar una tabla, como una tabla resumen, en la cual encontraremos las clases y las categorías de peligro que están asociadas a cada uno de los pictogramas. Por otro lado, en el apéndice C, lo que vamos a tener son las indicaciones de peligro con sus respectivos códigos de identificación. Toda esta información, como sabemos, pues la vamos a estar manipulando o ocupando mucho, ¿no? En la elaboración de las hojas y de las etiquetas. En el apéndice D, pues van a estar los consejos de prudencia para los peligros físicos y para la salud, y también ahí vamos a encontrar
pues sus códigos. Y por último, en el apéndice E, las instrucciones para la elaboración de las hojas de datos de seguridad. ¿Cuál es el contenido que pues deben cumplir estas hojas? Por último, siguiendo con esta parte de la estructura de la norma, pues vamos a tener dos guías, que como ya venía comentando, pues no son normativas, ¿no? Por un lado vamos a tener los símbolos y las letras del equipo de protección personal. Esto para ser utilizado, pues, como tal en los mismos documentos que vamos a ocupar para la comunicación de los peligros, como son las hojas y las etiquetas. Entonces, bueno, esa guía pues nos va a servir mucho, ¿no? Para colocar esta información en dichos documentos. Y por otro lado, en la segunda guía no normativa, lo que tendremos es el cuestionario para la entrevista. Esto pues igual más adelante lo abordaremos un poco más, pero nos va a ser muy útil en la medida de, por ejemplo, ir revisando los resultados de la capacitación, ¿no? Ir evaluando el entendimiento que los trabajadores pues han tenido de la capacitación que les vayamos brindando. Y bueno, vamos a pasar como tal al objetivo de esta norma. El objetivo que se estableció para nuestra norma oficial mexicana 18 fue el de establecer los requisitos del sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas dentro de los centros de trabajo. Por otro lado, pues tenemos su campo de aplicación. Sabemos que esta norma va a ser aplicable en todo el territorio nacional, en todo México, y bueno, a todos los centros de trabajo en los cuales se manejen sustancias químicas peligrosas. Queremos hacer un énfasis en la parte de ciertas definiciones, eso lo vamos a ir mostrando en los recuadros como este que acaba de aparecer en pantalla. Porque de pronto, pues, a lo mejor puede haber dudas en cuestión de cómo me aplica la norma, ¿no? A lo mejor soy una empresa pequeña que quizás ni siquiera como tal fabrico las sustancias. Probablemente solo las comercializo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que quizás algunos ya tengamos bastante claro, sí me aplica por esto, por esto y por esto, pero bueno, por eso queremos hacer este énfasis en ciertas definiciones para que vayamos delimitando más y entendiendo, ¿no? Cómo nos aplica la norma. Entonces recordemos a qué nos referimos con manejo, ¿no? Porque simplemente el campo de aplicación nos lo pone así, ¿no? Centros de trabajo en los cuales se manejan sustancias químicas peligrosas. Sí, pero bueno, ¿a qué va eso, no? Entonces recordemos que el manejo va a ser lo que es el uso, el traslado, el trasvase, el almacenamiento o el proceso de una sustancia química peligrosa y mezcla en el centro de trabajo. Cuando hablemos de manejo nos podremos estar refiriendo a cualquiera de esos aspectos que acabamos de mencionar. Y bueno, por otro lado, dentro del campo de aplicación también se nos indica esas exclusiones, ¿no? ¿A qué productos no le va a aplicar la norma 18? Bueno, pues se nos indica que no le va a aplicar a productos terminados como son los farmacéuticos, los aditivos alimenticios, los artículos cosméticos, los residuos de plaguicidas en alimentos y residuos peligrosos. Es importante señalar que no le aplica la norma a estos productos en relación con la parte de consumo, ¿no? Consumo como producto final, pero sí tendremos que tener en cuenta que cuando haya ciertos trabajadores expuestos a ellos, ahí sí lo vamos a considerar, ¿no? Por ejemplo, aquellas industrias que se dediquen justamente a la elaboración de farmacéuticos, si bien en su producto final no van a estar aplicando los requisitos de la norma para identificar y comunicar los peligros de sus productos, repito, como producto final, sí lo van a tener que utilizar, por ejemplo, en la parte de las materias primas, ¿no? Como tal en el proceso, en los sitios de almacenamiento, en los medios en los que transportan los productos, etc.
Entonces, bueno, es importante que no perdamos esto de vista, que a pesar de que están por ahí marcadas esas exclusiones del campo de aplicación, pues sí hay cosas que deberemos considerar si estamos pues relacionados con estos sectores. Y bueno, también reiteremos, ¿no? Finalmente estamos hablando de una norma emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, bueno, por eso sabemos que pues va a ser aplicable a lo que son los centros de trabajo, ¿no? Entonces, repito, esas instalaciones en las cuales se haga el proceso y la manipulación de materias primas relacionadas incluso con ese tipo de productos, bueno, habrá que también cumplir los requisitos de la norma. Y bueno, siguiendo con la parte de la definición, vamos a seguir desmenuzando un poquito más esta parte de aquellos centros en los que se manejen sustancias, ¿no? ¿Qué vamos a entender por manejo? Va a ser todo aquello relacionado con el uso, el traslado, trasvases, como sabemos, ¿no? Pasar de un recipiente a otro, la sustancia, su almacenamiento o proceso. En la parte de uso, pues entendemos por uso lo que es la manipulación de una sustancia de forma pues habitual dentro del centro de trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos citados dos tipos, ¿no?, de actividades en las cuales pues ya implica tal cual un uso. Lo que es la limpieza de diferentes instalaciones o limpieza quizás de equipos y lo mismo el mantenimiento. Por otro lado, para la parte de traslado, pues lo vamos a entender como lo que es llevar una sustancia química de un sitio a otro, ¿no?, dentro del centro de trabajo. Llámese que la llevemos del área de producción al área de almacenamiento o de áreas como son los productos controlados, ¿no?, por ejemplo, al área de calidad o del área de producción al área de almacenamiento de producto terminado, etcétera. Entonces, bueno, esto es importante que lo tengamos en cuenta porque más adelante vamos a ver que, por ejemplo, esta parte, ¿no?, de recipientes para el traslado de las sustancias también están relacionadas con bueno, más bien también es requisito que hagamos la identificación y señalización de este tipo de recipientes. Entonces, no los perdamos de vista, no los olvidemos, porque también vamos a tener que estar dando cumplimiento a los requisitos en esta parte. Bueno, por otro lado, lo que es el trasvase. Ya lo venía mencionando, el hecho de verter una sustancia química de un recipiente a otro, y bueno, esto, como ya sabemos, ¿no?, cuidando las condiciones para evitar algún tipo de accidente. Entonces, recordemos esto, también, de verdad, a lo mejor aquí en México no pasa, ¿verdad? Pero suele suceder que hay trasvases, voy al área del almacén, necesito que me den una pequeña cantidad de una sustancia que voy a ocupar, ya sea que yo lleve mi recipiente o que me lo entreguen en el almacén, pero es muy común, y lo sabemos, que de pronto no se etiqueta, ¿no? Por ejemplo, no se etiquetan esos recipientes. Entonces, igual, no nos olvidemos que también en estas operaciones de trasvase vamos a tener que estar etiquetando, señalizando cómo aplique. Y bueno, por otro lado, también la parte de almacenamiento. Sabemos lo que es el almacenamiento, por aquí lo tenemos plasmado en una definición. Colocar los contenedores de cierta forma, ya pues estructurada, en ciertos elementos como son estantes, racks, plataformas, etcétera. Y bueno, ya sea de forma pues manual o mediante el uso de maquinaria de algún equipo, ¿no? Igualmente, entonces, en todas nuestras áreas de almacenamiento también vamos a tener que estar pues contemplando lo que es la señalización, el etiquetado, y contar por ahí, por ejemplo, pues con las hojas de datos de seguridad, ¿no?, a la mano, etcétera. Y bueno, pasemos a la última parte de nuestra definición de manejo, que es la parte del proceso.
El proceso pues va a involucrar actividades u operaciones relacionadas con la transformación de las materias primas para obtener un producto final. Eso puede ser mediante algún proceso de tipo físico, químico o tal vez hasta biológico, ¿no? Y bueno, por aquí tenemos un ejemplo muy común, lo que es la obtención de una materia prima, como sea, por ejemplo, el petróleo, y bueno, el desarrollo de ciertos productos a partir de esa materia prima, ¿no? Por ejemplo, la gasolina o por aquí el aceite para alguna lámpara. Y bueno, pasemos ahora a la parte de las referencias. Como sabemos, para hacer una correcta interpretación de las diferentes normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se nos indica siempre cuáles son las normas que debemos tomar como referencia, que debemos estar consultando. En el caso de la norma 18, pues se nos indica que vamos a considerar estas o aquella que la sustituya. Por un lado, pues tenemos la norma 10, del año 2014. Como sabemos, pues se refiere a aquellos agentes químicos contaminantes del ambiente laboral. Sabemos que esta norma nos va a marcar cómo debe hacerse pues el reconocimiento, la evaluación y el control de esos agentes contaminantes. Y bueno, la vamos a estar ocupando mucho porque mucha de la información de esta norma se va a ir a nuestras hojas de datos de seguridad. Por ahí en la sección 8 es muy importante que marquemos los valores límite de exposición que esta norma marca, porque al final los usuarios de las sustancias, nuestros clientes a los que les entreguemos las hojas, pues van a utilizar esta información para establecerla por ahí en sus programas, ¿no? Bueno, tanto de comunicación como programas de control, pues como tal para todas las cuestiones internas, ¿no? Control de este tipo de agentes. Por otro lado, también nos marca lo que es la norma 26, como también ya la ubicamos, pues es la norma para los colores y señales de seguridad e higiene y también para la identificación de riesgos por los fluidos que estén conducidos por tuberías. Si nosotros nos vamos a la norma 26, pues podremos encontrar que nos marca las diferentes maneras con las cuales podemos hacer la identificación de estos fluidos o de estas sustancias, y entre ellas pues nos indica que se puede también utilizar la información justamente de la norma 18. Entonces, bueno, ahí también ya es una opción como tal dentro de la norma 26, entonces habrá que ver ya de forma interna, ¿no? A cada empresa cómo le resulte más conveniente hacer esa identificación. Y bueno, podrían llegar a utilizar parte de los requisitos de esta norma. Y bueno, por último, la tercera norma a la que se nos refiere es a la norma mexicana 19, emitida por la Secretaría de Economía en el año 2011, la cual nos marca pues el sistema armonizado de clasificación y comunicación de peligros de los productos químicos. Como sabemos muchos por aquí de los presentes, y si no, pues para quien quizás no esté enterado, lo comentamos. Justamente en esta norma se encuentran los criterios de clasificación. Por ejemplo, si tenemos por aquí fabricantes de sustancias, a los cuales pues están en la obligación de elaborar las hojas de datos de seguridad de sus productos, pues es importante comentarlo, ¿no? Ustedes, como fabricantes, tendrán que pueden irse a consultar esta norma, en la cual van a encontrar los diferentes criterios para poder hacer la clasificación de los productos, ¿no? Que manejen, ya sea sustancias o mezclas. Aquí encontrarán esos criterios para marcar qué categorías y qué clases y categorías de peligro van a ser aplicables a sus productos. Y bueno, esa es información que se va a utilizar mucho en las hojas de datos de seguridad que ustedes tendrán que elaborar y entregar a sus clientes. Y bueno, pasemos
finalmente a la primer obligación de la norma. La primer parte que se nos marca en cuanto a las obligaciones del patrón es que se deberá contar con el sistema armonizado de identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas. Recordemos que la norma nos marca que la comunicación de peligros va a ser esa transmisión de manera muy clara, veraz y sencilla a los trabajadores de la información actualizada de las sustancias. ¿Esto por medio de qué? De los dos documentos que ya venimos comentando desde hace un buen rato, lo que va a ser la señalización y, bueno, también el etiquetado, más adelante veremos esa parte, y las hojas de datos de seguridad. Entonces, bueno, este es como tal el primer requisito en cuanto a las obligaciones del patrón, el hecho de tener ese sistema, y pues aquí lo vemos, ¿no? Su objetivo es justamente ese, que le estemos comunicando a los trabajadores de las empresas esos elementos, ¿no? De comunicación, pues de los peligros de las sustancias que ellos están manipulando en el día a día al realizar sus actividades. En nuestras siguientes sesiones vamos a continuar con lo que son las obligaciones tanto del patrón como de los trabajadores y vamos a ir abordando, ustedes vieron que pues tratamos de entrar un poco en detalles en cuestión de ahí el tema de las definiciones, en cómo está estructurada la norma, entonces nuestro objetivo es de la misma manera ir entrando pues un poco a fondo en cada una, ¿no? De las obligaciones que se marca tanto para el patrón como para los trabajadores. Entonces vamos a ir pues desglosando cada una de esas cosas. Esperamos pues seguir contando con su participación y su asistencia en estos ciclos informativos para que, bueno, entre todos podamos enriquecernos con comentarios y con experiencias del tema y, bueno, pues avancemos, ¿no? Tenemos mucha tarea como país con el tema de pues entrar como tal con el sistema y ya tenerlo pues implementado al menos en nuestros centros de trabajo, ¿no? Que es la regulación que ahorita ya como tal pues nos está obligando a realizar. Bueno, sin más de mi parte por el día de hoy, esto es todo. Ahora voy a ceder la palabra a Sandra Monzonís Romero de EQGES de la parte de España para que dé inicio con el tema del GHS en Estados Unidos. Muchas gracias. Buenos días, ¿me escucha todo el mundo? Bueno, pues mi nombre es Sandra Monsonís. Yo soy la responsable de asuntos regulatorios aquí en España para la aplicación EQUIES y vamos a hacer en el tiempo que nos queda una breve presentación de cómo se ha aplicado el GHS en Estados Unidos. ¿Vale? Os ha adelantado ya Karina que es el GHS, por qué se crea el GHS, cuál es el objetivo, que al final es armonizar para todos los países que haya una comunicación común a la hora de expresar los peligros. En este caso, en Estados Unidos, el GHS se desarrolla en una norma llamada HACCP 2012. Esta norma se basa en la tercera revisión del GHS. Como bien sabréis o deberíais conocer, el GHS
se revisa, cada año se revisa y se saca una revisión. Cada país lo que hace es adoptar un número de revisión que más o menos son muy parecidas, pero que introducen algunos cambios. No son cambios grandes a la hora de que la comunicación entre dos países que tienen revisiones distintas sea muy diferente. El HACCOM 2012 lo podéis encontrar en el Código Federal, en concreto en el título 29, y yo en esta diapositiva os dejo un link de la parte en la que podéis consultarla. En concreto está en el título 29, subtítulo B, capítulo 17 y la parte 1910, 2010. ¿Vale? Aquí podéis encontrar todo lo relacionado con los tipos de peligros, los criterios de clasificación, fichas de seguridad y etiquetado, que al final es el objetivo del GHS. La comunicación, los tipos de peligro y la documentación en la que se va a transmitir esa comunicación de los peligros de los distintos químicos que estamos manejando día a día. Aquí lo que introduzco es una breve explicación de cuándo se fue aplicando el GHS en Estados Unidos. Actualmente hay una aplicación completa, con lo cual todo el mundo está trabajando y haciendo toda la documentación en el HACCOM 2012. Vale, a continuación lo que quería mostrar es todos los tipos y categorías de peligro que hay desarrollados en el HACCOM 2012. Lo que voy a hacer es, porque no tenemos tanto tiempo, es de manera breve mostrarlas y daros algunos datos de peculiaridades del GHS implementado en Estados Unidos, a diferencia del que hay implementado en México. Una de las peculiaridades, la primera es que en Estados Unidos no hay peligros para el medio ambiente, pero en México sí que los hay. ¿Vale? Esto no significa que de forma opcional se puedan mostrar, pero obligatoriamente no hay criterios para clasificar las sustancias bajo el tipo de peligro medioambiental. Lo que sí existen y se cumplen son los tipos de peligro para la salud y los tipos de peligro físicos. A continuación voy a hacer un repaso de los tipos de peligro que hay para cada uno de estos dos tipos que he dicho y los criterios de clasificación para sustancias y mezclas. En este caso empezamos por la toxicidad aguda, ¿vale? Al principio en esta diapositiva introduzco cómo clasificar, cuáles son los criterios para clasificar sustancias. La primera peculiaridad respecto a México es que en Estados Unidos solo existen 4 categorías de peligro para la toxicidad aguda, tanto para inhalación, ingestión y toxicidad aguda cutánea. En México tenéis 5. Aquí tenemos en esta tabla los datos a partir de los cuales la clasificación de las sustancias se tendrá en cuenta en una categoría u otra. Aquí seguimos explicando las peculiaridades que hay cuando, pues, por ejemplo, tenemos una mezcla gaseosa con varios gases o varios tipos de fases. Y después, como os decía, tenemos los criterios de clasificación de mezclas. En la diapositiva al final lo que muestro es las peculiaridades a tener en cuenta. Y indico abajo que cuando tenemos una mezcla con varias sustancias con toxicidad conocida, lo que hay que aplicar es una fórmula, como la que se ve abajo. Es el sumatorio de la concentración de las sustancias con toxicidad conocida partido el AT. El AT es la estimación de la toxicidad aguda. Este valor es el que extraeremos de esta tabla, de la tabla que veis aquí. ¿Vale? Todo esto está en la normativa. Y a continuación aplicamos aquí otra fórmula cuando hay muchas sustancias con toxicidad desconocida. ¿Vale? Estoy entrando más en este tipo de peligro, pero los siguientes serán mucho más resumidos, ¿vale? Porque este tiene más peculiaridades. Vale, a continuación otro peligro es la corrosión e irritación cutánea. En esta diapositiva podéis ver las peculiaridades, los criterios de clasificación de sustancias. No voy a seguir entrando en esto porque al final lo que vais a hacer sois usuarios del programa o de programas o vais a recibir fichas de seguridad y lo que tenéis que entender es simplemente al coger la ficha de seguridad qué tipos de peligros, qué categorías van a ir en ellas y cómo a partir de estos datos poder clasificar vuestro producto final. Entonces,
Al final lo que tenéis que ver es la clasificación, los criterios de clasificación de mezclas. ¿Vale? Como veis aquí, pues nos basamos en límites de concentración. Todos los peligros para la salud vamos a tener concentraciones a partir de las cuales, si en vuestra mezcla tenéis una sustancia que clasifica en ese peligro, tenéis que tenerla en cuenta y clasificar la mezcla final. No obstante, siempre se recomienda que si existe algún estudio sobre la mezcla que determine que es peligrosa en alguno de los peligros para la salud o físicos, hay que tener en cuenta primero ese estudio y después, si no tenemos ninguna otra prueba, tener en cuenta lo que se muestra en la normativa a partir de tablas como esta en la que se muestran límites de concentración que nos indican que la mezcla clasifica o no clasifica. ¿Vale? Voy a ir pasando y vais a ver que para todas las clases de peligro, ¿vale? Esta sería la tercera clase de peligro para la salud, lesiones oculares graves o irritación ocular. Para todas ellas tenemos tablas que están en esta presentación, obtenidas de la normativa norteamericana, en la que veréis los límites de concentración. Cuarto peligro sería sensibilización respiratoria o cutánea. Tenemos el peligro de mutagenicidad, también tenemos aquí la tabla, como veis, para mezclas. Carcinogenicidad, aquí tenemos la tabla. Toxicidad para la reproducción, aquí tenemos la tabla con los límites de concentración a tener en cuenta para clasificar mezclas. Toxicidad específica en determinados órganos, tenemos exposición única, ¿vale? Aquí hay algunas peculiaridades y tenemos exposiciones repetidas. Aquí vemos la tabla para tener en cuenta los criterios para clasificar una mezcla, si no existen pruebas. Y por último, el peligro por aspiración. ¿Vale? Aquí el criterio para clasificar una mezcla es que tenga mayor o igual o mayor a un 10% de un ingrediente que clasifica bajo este peligro y tener en cuenta además el dato de la viscosidad. Os comento esto porque veáis que hay algunos casos que difieren, que no solo nos basamos en la tabla. Vale. Y llegamos a los peligros físicos. Los peligros físicos, a continuación, voy a ir mostrando de forma más breve que los peligros para la salud, todos los tipos y las categorías en los que se puede clasificar una sustancia o una mezcla. En este caso, para los peligros físicos, el criterio es diferente. Nosotros, para clasificar una sustancia o una mezcla, nos vamos a basar en pruebas. Vamos a hacer pruebas sobre esa sustancia y sobre esa mezcla. Estas pruebas se especifican en el reglamento norteamericano. Todo esto lo podéis consultar allí. Hacen mención a ciertas pruebas o, digamos, valores a partir de los cuales podemos cerciorarnos de que el criterio para clasificar la sustancia o la mezcla bajo este peligro son correctos. Como, por ejemplo, los criterios que se muestran aquí para los gases inflamables. Vale, seguimos. Os he mostrado el tipo de peligro de explosivos, gases inflamables. Tenemos aerosoles inflamables y aerosoles, que sería tercera categoría, que sí que tenéis en México, pero en Estados Unidos no tienen. Gases comburentes, también estarían los gases a presión, que aquí diferenciamos entre gas comprimido, licuado, gas licuado, refrigerado y disuelto. Tenemos los líquidos inflamables, sólidos inflamables también, sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente, líquidos pirofóricos, sólidos pirofóricos, sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, sustancias y mezclas, como veis es más larga la lista de peligros físicos, sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Al final, estas frases, que son las que se usan en la normativa mexicana para definir el peligro, difieren un poquito de las que se usan en Estados Unidos y usamos en Europa. Entonces, si las veis que difieren, no preocuparos, están hablando del mismo tipo de peligro. Líquidos comburentes, sólidos comburentes, peróxidos orgánicos, abajo os pongo todas las categorías, que en este caso no son numéricas, son alfanuméricas, perdona. Y tenemos tipo A, tipo B, tipo C, hasta la G. Y por último, el tipo de peligro corrosivo para metales.
Con esto terminaría de explicar los tipos de peligros que hay en la normativa estadounidense. ¿Vale? No es que me deje los peligros para el medio ambiente, como ya he ido diciendo. Vale, y ahora os quiero comentar una categoría, un tipo de peligro que tienen en Estados Unidos que no veremos en otros sistemas de clasificación, que es el peligro no clasificado de otra manera. ¿Por qué? ¿Por qué tienen este tipo de peligro? Pues este tipo de peligro lo mantuvieron porque al cambiar de su sistema, al GHS, el sistema armonizado, quisieron dejar con este tipo de peligro ciertas sustancias que tenían una serie de peligros que no se pueden definir con los peligros que he mostrado anteriormente y que ellos querían dejar constancia de que eran peligrosas. Con lo cual, si veis esto, lo que están queriendo es mostrar sustancias que para ellos tienen ciertos riesgos, pero que no pueden estar englobadas dentro de ninguno de los tipos de peligro que hemos visto. ¿Vale? Igual, esta información aparece en la ficha de seguridad y en la etiqueta, pero no es obligatorio en la etiqueta, como indico en la diapositiva. Estos riesgos, pues al final no hay más información en la normativa y, bueno, pues sí que tienen que estar los trabajadores capacitados, es decir, habrá que dar más información para que los trabajadores sepan a qué tipo de riesgos se están enfrentando. Bueno, pues quiero que este peligro os quede en la cabeza para que si alguna vez lo veis, no creáis que se han equivocado, sino que están englobando ahí un tipo de riesgo que no se puede definir con los peligros que están en el GHS. Vale, a continuación he introducido dos tablas, uno para los peligros para la salud y otro para los peligros físicos, perdón, en los que vais a poder ver de forma resumida para cada tipo de peligro las categorías que existen, las categorías que en Estados Unidos se desarrollan. ¿Vale? Así podéis diferenciar con vuestro sistema o otros sistemas simplemente con un golpe de vista si la clasificación difiere, pues para ver qué categorías se usan en Estados Unidos. ¿Vale? Como veis aquí tendremos todos los peligros para la salud y aquí todos los peligros físicos. Esto más bien es a modo de información, que lo tengáis a mano, cuenta. Y aquí os dejo los pictogramas que se usan, bueno, que se usan por el GHS y que en Estados Unidos se usan. Y debajo podéis ver los peligros para los cuales se muestran cada uno de los pictogramas. Por ejemplo, cuando tenemos una sustancia que es carcinogénica, se usará el primer pictograma que aparece arriba a la izquierda. O cuando es tóxica aguda, se usará el pictograma que aparece abajo a la derecha. Si observáis abajo, en la columna del medio, se ve que para los peligros medioambientales no es obligatorio el pictograma. ¿Veis? ¿Por qué? Porque no tienen ellos este tipo de peligros. Vale, a continuación lo que voy a hacer es una breve... os voy a dar breves nociones del contenido de las etiquetas y las fichas de seguridad en Estados Unidos. ¿Vale? Es importante que sepáis la información que se tiene que mostrar en la etiqueta y en la ficha. Como veis, aquí os muestro en la pantalla de la presentación, veis que hay una etiqueta, un ejemplo de etiqueta para profesional, no consumidor. En Estados Unidos diferencian mucho las etiquetas para profesional, que serían las que se obtienen mediante el GHS, y las de consumidor, porque tienen, para cada tipo de producto también tienen una serie de normas en las que indican cada etiqueta la información que debe mostrar, aparte de la información de la clasificación de la peligrosidad, la información del proveedor, etc. Sino que para consumidores hay más información. Entonces, en este caso veis una etiqueta en la que, si bueno, ya estáis familiarizados con las etiquetas del GHS, se muestran. Arriba tenemos los pictogramas, abajo tendríamos la palabra de advertencia, pues el peligro, atención, dependiendo de la clasificación de la sustancia o la mezcla. Y abajo vemos las frases donde se muestran los tipos de peligros en los que clasifica el producto. ¿Vale? Más abajo podemos ver que hay información complementaria que el proveedor
puede incorporar en caso de que sea necesario y si no es necesario, pues no incorporarla. Si nos fijamos en la parte ahora izquierda, muy importante es la identificación del producto. Para Estados Unidos es muy importante. Nosotros prepararemos una ficha de seguridad y una etiqueta. En ambos documentos tiene que aparecer el mismo identificador del producto. Esto es muy importante, no tienen que diferir. Ellos ya dicen que tiene que ser, el identificador tiene que ser el mismo. Nombre comercial, código del producto, tienen que aparecer los mismos identificadores del producto. Más abajo vemos la identificación del proveedor, siempre tiene que ir la información del proveedor. Y después vemos la información que viene a ser los consejos de prudencia. Como bien os estáis familiarizando en México, tenemos las frases H y los consejos de prudencia, que son las frases P. Estas frases se van agrupando en cuanto a lo que es, digamos, la respuesta para la eliminación de productos, la respuesta de los trabajadores, la respuesta de los primeros auxilios, etc. etc. ¿Vale? Estos serían los consejos de prudencia. Y abajo os dejo 3 links donde podéis consultar más información sobre qué hay que tener siempre en la etiqueta, qué información no nos podemos dejar. Y aquí tenemos también comparación de, pues por ejemplo, en Estados Unidos sí que se sigue usando el rombo, la NFPA 704, que ahora en México deja de ser obligatoria, pues lo compara con las etiquetas, qué información dan cada una, que es diferente. A continuación paso a daros, ya lo he explicado, pero por escrito dejo las nociones que son obligatorias e importantes en las etiquetas. Como veis, en el primer punto digo el identificador del producto. Debe coincidir con el que se indica en la ficha de seguridad. La etiqueta debe contener, como hemos dicho, la información del nombre, dirección, número de teléfono y otra información de contacto del fabricante, importador o responsable del producto químico. Y después tenemos que incorporar los elementos de la clasificación de peligrosidad del producto, que son la palabra de advertencia, las indicaciones de peligro, que son esas frases H, pictogramas y los consejos de prudencia. Y a continuación lo que doy son criterios de, vale, cuando yo tengo un producto que tengo duda entre qué palabra tengo que poner, por ejemplo, la palabra de advertencia, peligro o atención, aquí os indico que prevalece siempre la palabra de peligro. Si por alguna clase de peligro tenemos que indicar peligro, ya sabemos que vamos a tener que poner en la etiqueta la palabra peligro. A continuación, indico nociones porque cuando hay pictogramas tenemos diferentes indicaciones de peligro. Cada indicación de peligro tiene su pictograma. Existen casos en los que un pictograma invalida a otro. Si yo, por ejemplo, tengo las tibias, la calavera y las tibias cruzadas, no me será necesario incluir, por ejemplo, el pictograma con la exclamación. Todo esto se recoge en la norma americana. Esto ellos lo tienen. Dan la información de que en qué casos un pictograma prevalece sobre otro y solo hay que indicar ese pictograma. No será necesario indicar los dos pictogramas. A continuación, lo que os voy a mostrar es, os voy a explicar es, ya hemos explicado las etiquetas y ahora vamos a mostrar la información que debe aparecer en la ficha de seguridad según el HACCP 2012. ¿Vale? Como ya he indicado anteriormente, se basa en la tercera revisión del GHS y basándose en esta tercera revisión, para hacer las fichas de seguridad, lo que hace es coger el anexo 4 del GHS y basarse en ese anexo para indicar cómo tiene que ser la ficha de seguridad. Por tanto, la ficha de seguridad tendrá 16 secciones, lo común a que está teniendo todos los países que ya han implementado el GHS, son 16 secciones. Y a continuación os voy a dar pequeñas nociones sobre ciertas secciones de la ficha para que a la hora de realizar la ficha lo tengáis en cuenta. La primera sección sería la sección 1 y aquí vuelvo a reiterar lo que es el identificador del producto que decía en la etiqueta. Otra vez, aquí el identificador del producto tiene que estar bien identificado y tener en cuenta nosotros que ese identificador lo vamos a usar en otra documentación, como por ejemplo la etiqueta. Aquí habrá otra información como es la información del proveedor,
los usos, etc. A continuación, la sección 2, aquí es donde vamos a mostrar la clasificación de la sustancia y la mezcla. Yo aquí os añado una peculiaridad que tenéis que tener en cuenta en Estados Unidos, y es que cuando hay ingredientes con toxicidad aguda desconocida, en una mezcla en este caso, y cuya concentración es igual o superior al 1%, pero finalmente la mezcla no clasifica como peligrosa en este tipo de peligro, sí que tenemos que en la sección 2 hacer una declaración de que la mezcla contiene un X% de concentración, el número que sea, que consiste en ingredientes de toxicidad aguda desconocida. Se hará esta declaración en la ficha de seguridad. A continuación, la sección 8. En la sección 8 se van a mostrar los límites de exposición para los trabajadores ambientales. Para eso, bueno, pues se tienen en cuenta el PEL de la OSA, el valor límite umbral, TLV, y también AGID. Se tienen en cuenta varios organismos que tienen registrados límites de exposición. Nosotros en EQGES, todos estos, intentamos recopilar toda la información, y de forma que si tú tienes una sustancia que tiene un límite de exposición ambiental, se va a mostrar en la ficha de seguridad y se va a decir de qué fuente proviene la información. Vale, a continuación ya solo voy a explicar dos secciones que serían, bueno, me he dejado una cosa, y es que, importante, las secciones, a diferencia de otros países, las secciones 12, 13 y 14 no están reguladas por la OSA, que es, digamos, al final la administración que lleva, que indica cómo hacer la hoja de seguridad y la etiqueta. ¿Qué ocurre entonces? Pues que, bueno, pues se basarán en el anexo 4 del GHS, pero la información que se indica en este anexo, en este caso, no será obligatoria, será opcional. ¿Vale? Sí que se tendrá que mostrar la toxicidad para los organismos del medio ambiente, pero si no hay información, pues no es obligatorio mostrarlo. Sección 11. En este caso, lo que es importante, según el HAVCOM 2012, es que en esta sección, si hay una sustancia carcinogénica que está en el NTP o en IARC, mostrarlo. Y se va a mostrar haciendo uso de una tabla. Con lo cual, nosotros sí que mostramos esta información. Todas las sustancias que estén afectadas por por estos programas, por estas agencias, se va a mostrar en una tabla la sustancia con la información. Y por último, en la sección 15, aquí se van a mostrar otras normativas que no se han ido desarrollando a lo largo de la ficha de seguridad, pero que son de interés y que afectan a los químicos de Estados Unidos. Y lo que se va a hacer es, se van a mencionar, va a haber un enunciado, y si alguna de las sustancias del producto químico están afectados, se incorporará la información. Para terminar, el apartado de hojas de seguridad, os dejo aquí dos links para poder consultar más información que os ayuda, que será de ayuda a la hora de realizar la ficha de seguridad, perdón, la hoja de seguridad. Vale, a continuación voy a explicar de manera breve algunas de las normativas que se incluyen en esta sección 15. En concreto, aquí tenemos la SARA, que explicamos un poco al principio, pues cuándo se desarrolló, por quién fue modificada, y el interés que tiene es que al final garantiza que se preserve el grado de protección debido a riesgos para la salud humana y el medio ambiente en cuanto a los desechos peligrosos no controlados. ¿Vale? Esta norma se desarrolla en varias secciones, y en la sección 15 aparecerá si hay alguna sustancia que está afectada por alguna de estas secciones. En concreto, la sección 313, si hay alguna sustancia afectada, se mostrará en la ficha de seguridad. Y abajo os dejo otra vez links para que podáis consultar si queréis saber más sobre esta norma o si tenéis alguna duda. Otra norma sería la Prop 65 Warnings de California. Esta norma hablaba al final de sustancias
que tenían poder de aumentar el riesgo de cáncer y se desarrolló con el propósito de proteger el abastecimiento de agua. Al igual que la norma anterior, esta norma, si alguna de las sustancias de la mezcla está afectada por ella, en la sección 15 se mostrará la norma y las sustancias afectadas. Y como podéis ver, abajo en la diapositiva os dejo un link donde está el listado completo de esta norma con todas las sustancias afectadas. Por último, tenemos el inventario de sustancias químicas de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas. Desde QIES también intentamos asegurarnos de que esta información la tengáis disponible en el software y todas las sustancias que estén dentro de este inventario, cuando se realiza la ficha de seguridad, se muestre. Bueno, como veréis en este inventario, como se ve en la diapositiva, se diferencia entre sustancias orgánicas, inorgánicas, polímeros y sustancias químicas de composición desconocida. Sí que habrá sustancias que no aparecerán en este inventario y son aquellas que tienen usos que no están regulados bajo el TSCA, que es, bueno, el inventario de sustancias químicas. Bueno, por último, pues explico un poco más sobre cómo funciona este inventario y la información que se muestra, para que si entráis dentro del inventario podáis entender por qué, por ejemplo, se define si una sustancia es nueva o es existente, si existe información sobre algún uso, cómo se muestra esa información, etc. Y por último os dejo aquí en esta última diapositiva un link donde podéis consultar y descargaros este inventario. ¿Vale? Lo tenéis tanto en formato Access como en TXT. Y con esto damos por concluida, bueno, doy por concluida mi parte de la presentación. A continuación dejo más links de interés para consulta, porque entiendo que es un tema que no es tan fácil tampoco llegar a la información si no conoces la normativa y cómo se estructura la normativa en Estados Unidos, con lo cual estos links tienen pues el interés de serviros de gran ayuda. Y con esto, pues ya si hay alguna pregunta, como ya ha dicho David, las podéis dejar por el chat e intentaremos dar respuesta a todas. Y por mi parte, pues ya estaría todo lo que podría, toda la información que podría daros sobre Estados Unidos, pues con el tiempo que tenemos, sería, yo creo, lo más completo. Hola a todos nuevamente, soy Karina Bastida y bueno, ahí con respecto al tema de las preguntas, queremos comentar un par de cosas. Por aquí nos hablaban acerca de que se estaba hablando de Estados Unidos. Bueno, queremos recordarles que esta sesión pues fue dividida en dos temas. Por un lado, lo de la norma 18. Sabemos que esto que vimos el día de hoy fue algo muy, muy introductorio. Les reiteramos que en nuestras próximas sesiones vamos a entrar pues en detalle con los requisitos y demás de la norma. Entonces, eso, ¿no? Fueron estos dos temas. El primero es de la norma de la introducción y el segundo tema, pues la parte de la legislación para Estados Unidos, ya que pues hay muchos clientes o hay varios clientes que van a exportar sus productos y por eso es de su interés justamente este tema, ¿no? De legislación de otros países. Y bueno, por otro lado nos decía Rubén Hernández, en lo que se refiere a la norma 18 para México, yo pensé que el eje vertical para la seguridad se refería al medio laboral, al interior de la empresa, y resulta que ahora se están extrapolando al exterior. Bueno, con respecto a este comentario voy a dar mi respuesta, Rubén, y eso no fuera suficiente, o más bien no quedara del todo respondida la pregunta, pues le pediríamos que nos lo hiciera llegar, ¿no? Nuevamente el comentario, o ampliar un poco más a lo que se refiere.
Efectivamente, el alcance de la norma 18 pues está referida a lo que son los centros de trabajo, ya lo vimos hoy ahí en la parte del campo de aplicación, y bueno, los requisitos que hay que cumplir en cuanto a ella pues son justamente dentro del centro de trabajo. Sin embargo, pues por ahí en la introducción estábamos hablando mucho de la importancia que tiene el hecho de que tomemos en cuenta que las sustancias químicas no solamente están presentes pues, dentro de nuestros centros de trabajo, sino también en el resto de nuestras actividades cotidianas. Y por eso es que debemos tomar conciencia de lo importante que es conocer y comunicar los peligros de las sustancias químicas peligrosas, ya que esas posibles afectaciones que podríamos llegar a tener por la manipulación de estas, pues pueden ser no solamente dentro del centro de trabajo, ¿no? Sino, repito, en otras de nuestras actividades. Entonces, bueno, a eso nos referíamos. De todos modos, Rubén o algún otro asistente, claro, si tiene algún otro comentario, pues les pediríamos que de favor nos los hiciera llegar. Ok, vamos a seguir revisando por aquí las preguntas para dar respuesta. Recordamos que tenemos planificada una sesión de 90 minutos, entonces vamos a seguir así hasta aproximadamente las 10:30, y si no llegamos a poder responder las preguntas, se las haremos llegar posteriormente. Nos dicen por aquí que si podemos enviar nos dice José Vázquez, si podemos enviar los links vía email. Sí, por supuesto, si ustedes se inscribieron en el registro como tal del webinar, pues ya tenemos sus datos y les haremos llegar esta información. En caso contrario, si alguno gusta por ahorita enviarnos su correo electrónico, con mucho gusto lo consideramos para mandarles esta información. Y bueno, vamos a ver otra. Nos dice Mireya que agradece bastante que organicemos este tipo de eventos de difusión. Su primer duda es en referencia al inventario. La norma nos pide que se incluya la clasificación de los peligros relacionados con sus correspondientes divisiones o categorías. ¿Consideran que será suficiente haber colocado los códigos H y P que de cierta manera ya están relacionados con cierta categoría? Ok, por esta parte, pues sí están relacionados, sin embargo, desde mi punto de vista es bueno que tratemos de cumplir exactamente con lo que se nos pide, ¿no? Y sí, efectivamente, como usted bien comenta, Mireya, sabemos que teniendo la indicación, pues en automático ya sabemos cuál es la clase y la categoría, ¿no? Sin embargo, dado que el requisito pues marca como tal el hecho de asignar por ahí los peligros de la sustancia, e incluso habla, ¿no? Relacionarlos con sus correspondientes divisiones o categorías, pues consideramos que sí es mejor dejar esta información. Quizás pues sí, se va a hacer un listado un poco extenso, pero no está de más, ¿no? Que sí, preferentemente se deje esta información, dado que el requisito es muy claro en marcar que pues se deje la clase y la categoría, ¿no? Y por otro lado, ok, nos vamos a seguir con otra pregunta. Les reiteramos que vamos a estar revisando todas las dudas y pues les haremos llegar posteriormente las respuestas. No aplica habilidad para residuos peligrosos. ¿En dónde puedo profundizar sobre el tema? Ok, para esta parte, pues tal cual nos lo dice la norma, ¿no? Que no aplica en cuanto a residuos peligrosos. ¿Qué es lo que nos queda hacer en México? Que nos vayamos a revisar pues nuestra propia legislación, la que ya conocemos. Tenemos la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en la cual pues, sí, la conocida como LGPGI, en la cual se indica mucha información relacionada con los residuos. También tenemos la norma oficial 52,
que establece las características para poder identificar y clasificar y contiene los listados, ¿no?, de residuos peligrosos. Simplemente hay que tener en cuenta que no vamos a estar clasificando los residuos con lo que es el GHS. Y por otro lado eso, ¿no? Les digo, irnos a esta legislación porque es así que nos va a servir para etiquetar. Actualmente la Semarnat pues no ha emitido regulación nueva en este sentido relacionada ahí con el GHS, entonces sabemos que seguimos teniendo los requisitos que siempre hemos ocupado, el ponerle el nombre del residuo, la cantidad, ahí las fechas, las características de peligrosidad, etcétera. Entonces más bien irnos sobre esa misma línea, seguir identificando nuestros residuos peligrosos como lo hemos venido haciendo, hasta que, bueno, en un momento dado la Semarnat pues llegara a emitir, ¿no?, alguna norma y ya nos pusiera por ahí otra disposición donde relacionara estos criterios, pues bueno, ya tenerlos en cuenta, ¿no? Pero por lo pronto, Shell, pues veámoslo de ese modo, ¿no? Hay que irnos a nuestra regulación pues local en materia de residuos. Muchas gracias, estamos recibiendo sus correos electrónicos. Les haremos llegar la información. Nos preguntan por aquí de los próximos webinars. Así es, vamos a tener más sesiones en las cuales vamos a ahondar en la norma 18 y también pues a tocar igualmente la regulación de algunos otros países, ¿no? Les estaremos informando a través de lo que son las redes sociales de CC Consultores, y también lo pueden encontrar dentro de nuestra página web. De todos modos, si ustedes ya se inscribieron, ya tendremos por ahí sus datos, entonces a través de esa base de datos, donde ya tenemos sus correos, pues les haremos llegar esta información. Estamos revisando las preguntas que nos están enviando y nos están haciendo llegar sus correos. Muchas gracias. Por mi parte, si tenéis alguna duda sobre el webinar, la parte del webinar de Estados Unidos, también podéis enviar las preguntas y os las responderemos. Y bueno, quería agradeceros vuestra asistencia al webinar. Muy bien, pues por nosotros igualmente, muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, estén pendientes de nuestras redes sociales y de sus mismos correos electrónicos porque les enviaremos la información. Insistimos que por aquí las preguntas que quedaron pendientes se las vamos a hacer llegar. Desafortunadamente, pues llegamos a los 90 minutos que planificamos. Entonces vamos a cerrarlo ahorita por respetar los tiempos que manejamos, pero con mucho gusto les enviamos las respuestas y también estaremos en contacto pues con ustedes para que nos puedan acompañar en nuestras próximas sesiones. Muchas gracias y que tengan muy buen día.